de que otro mundo es posible. 4 experiencias que nos hablarán de cómo transformar la realidad y no quemarse en el intento. Pasamos a presentar a los 4 participantes y después cada uno tendrá su turno de palabra. Pues tenemos la suerte de contar con Pepe Montero. Él es nacido en Jerez. Durante su juventud ha participado en movimientos de la Iglesia. Casi toda su vida laboral ha transcurrido en la banca privada y desde muy temprano emprende camino sindical y entra a formar parte del sindicato de comisiones obreras de banca y ahorros. Una prejubilación temprana provocó un cambio de actividad, dejando de colaborar el sindicato y comienza a prestar su apoyo como voluntario del Museo Provincial de Canto. Destaca también su apoyo al proyecto de Ateneo Jerezano desde el principio, donde entra más de lleno hace ahora 4 años. Le sigue Antonio Reyes Ruiz, diplomado en Magisterio, con especialidad en Ciencias Sociales y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. En la actualidad trabaja como profesor en el Instituto de Educación Secundaria Hasta Regia de Jerez y desde el año 2000 preside la Asociación Desarrollo y Solidaridad, con la que ha realizado múltiples proyectos de cooperación, especialmente en el terreno cultural en el norte de África. Desde el año 2004 coordina actividades del Centro Cultural y ha realizado diferentes publicaciones, editor de unos cuadernos y columnista en el periódico Amigo de Jerez. A él le sigue Francisco Reynoso Cobo. Pues de su trayectoria vamos a destacar que también ha trabajado en banca, que ha sido sindicalista antes y durante la democracia, voluntario en distintos movimientos sociales y tiene una vinculación con la zona rural, viviendo en concreto en Martillo. Como cristiano destacamos que ha sido presidente de la Juventud Independiente Cristiana, lo que le ha posibilitado viajes por España, Europa y Latinoamérica. Y desde hace varios años ocupa el cargo de defensor del ciudadano, habiendo sido adjunto del anterior defensor. Y por último, aquí tenemos a Sora Cristina, que la podemos presentar solo como hija de la realidad, pero tenemos algunas cosas también que destacar. Lleva 50 años en Jerez, al servicio de sus hermanos y hermanas. Cuando llega a nuestra localidad comienza a trabajar en el Colegio Cristo Abandonado y llega a conocer la verdadera pobreza. De ahí se traslada a la Villa de Lombardo, de la que ha sido alcaldesa durante más de 20 años, y donde ha desempeñado una labor muy importante en distintos sectores, como por ejemplo el médico, llegando a conseguir asistencia sanitaria en el propio barrio, educativo, hasta conseguir un centro educativo, y en concreto con grupos de mujeres de la barriada, donde la actualidad tiene un taller de costura que en épocas buenas pues, posibilita que las mujeres trabajen en esta actividad. Bueno, esta ha sido una breve presentación porque lo que nos interesa es que nos cuenten ellos, bueno, su experiencia de trabajo. Así que empezamos por Pepe y te damos la palabra. A mí me da un poco de vergüenza un poquillo estar sentado en esta mesa, ¿no? Al lado de, sobre todo de Sora Cristina. Hablar de un tema tan importante como el tema de la pobreza. Yo voy a empezar contando un cuento que quizás muchos de vosotros lo sepáis, ¿no? Es de una ciudad por la que pasa un río y le advierten que ese río ha sido envenenado, agua arriba, y que se volverían todos locos si bebían ese agua. Un hombre que vivía en una montaña es el único que hace acopio de ese agua. Al cabo del tiempo baja a esa ciudad y todo el mundo dice que ese hombre está loco, hasta que bebe agua del río y entonces ya se normaliza. Ya todo el mundo loco, todo el mundo sea igual, ¿no? Yo creo que así es un poco la cultura cuando está cuando la tenemos como nosotros la tenemos en estos momentos. Antes era todo el mundo igual. Esto no ha sido así a través de la historia del hombre, pero sí ha sido así desde hace 15.000 años. Es terrible esto, que hace 15.000 años que llegamos con esta lacra, ¿no? Cuando el hombre descubre la propiedad privada y cuando el hombre descubre que la tierra puede ser propiedad de uno para que la trabajen otros. Ahí es donde ya nos descontrolamos una mijita. A partir de entonces no hemos logrado batallar con esta lacra de las desigualdades sociales porque en gran parte esa cultura de la que yo estoy aquí un poco en ese nombre que me asusta,
ha sido dirigida hacia una clase social pudiente y muy mal dirigida hacia una clase normal, trabajadora. El otro día decía Chamizo que de ninguna manera la desesperanza, y yo creo que es verdad, la desesperanza no conduce absolutamente a ningún lado, simplemente a taparnos y a escondernos. Hay que decirle sí a la realidad del mundo en la que estamos viviendo y buscar herramientas. Yo no sé si aquí en este sitio debo decir que la caridad no es la herramienta que va a solucionar la pobreza. Es muy necesaria, completamente necesaria, y más en estos momentos en donde la solidaridad es imprescindible. Pero la verdadera herramienta es la cultura. La cultura de la que ahora pues, van a hablar en esta mesa, porque sin ella somos fácilmente dominados. Las iniciativas son muy complejas y porque es también muy complejo, imposible avanzar. Sin la cultura es muy difícil que caminemos hacia adelante. ¿Qué es lo que entendemos por cultura? Pues todo. Aquí vamos a hablar de unas pocas de cosas, pero nada más que de unas pocas de cosas. La cultura es tremendamente amplia, como todos vosotros sabéis, y como una definición, así para terminar, porque lo importante aquí es el debate, hay que tener en cuenta que la cultura es la herencia que hemos recibido y que estamos obligados a traspasar a las generaciones que vienen detrás nuestra. O sea, que es un bien recibido para transmitirlo, no es nuestro, no es para guardarlo en un bolsillo, porque entonces es cuando nos empobrecemos nosotros mismos y sobre todo los demás. Y nada, yo no tengo ya nada más que decir. Pues muchas gracias. Le damos la palabra a Antonio. Bueno, pues nada, primero agradeceros la invitación y segundo, yo creía en un primer momento que íbamos a hablar de cada uno en su parcela yo creía que tenía que hablar de educación y pobreza y así lo había preparado. Ahora resulta que no, pero bueno, voy a hablar un poco también de eso. A mí cuando voy al sitio y me presentan, pues siempre corrijo la presentación en el sentido de que yo me considero fundamentalmente un maestro curioso. Y esa curiosidad pues, me llevó a seguir estudiando cuando terminé el magisterio, la licenciatura, la tesis y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, cuando uno empieza a recapacitar sobre su vida, porque ya empezamos todos los que estamos aquí, menos la moderadora, de tener edad de recapacitar, pues resulta que si empezamos a dejar cosas claras, dice, bueno, pues yo, después de tanto tiempo recorrido y tal, pues lo que me siento es un maestro reconvertido, ¿no? Y además, un maestro que en unos tiempos de mudanza, cuando se nos han caído muchos de los paradigmas en que durante tanto tiempo hemos creído, pues resulta que uno termina aceptando que está marcado por la formación que recibió, ¿no? Fundamentalmente por los primeros años de juventud. Y en ese sentido yo recibí una formación cristiana, pues en ese periodo, en ese síntesis que uno hace, pues termina convenciéndose de que si yo me tuviera que definir de alguna forma, pues sería, digamos, un cristiano en stand-by, que además ha estado vinculado prácticamente toda su vida, menos un breve lapso en la actividad pública, a la educación, y siempre en el mismo sitio. Yo llegué en el año 78 al Colegio Público San Telmo y 35 años después estoy 500 metros más allá, en el instituto Azcarreque, ¿no? Y si Dios quiere, pues probablemente de allí no me mueva, porque
primero está más gusto, segundo, tanto tiempo te hace que ya no sepa trabajar con otro tipo de alumnado ni en otro tipo de sitios, y porque además, y ahora voy a tratar de enlazar con lo que de alguna forma tenía preparado, porque además yo sigo estando convencido de dos ideas, ¿no? La primera, que cuando se intenta vincular el tema de la relación que hay entre la educación y la pobreza, pues la primera es que, digamos, que el éxito o el fracaso escolar se mide en términos de rendimiento. Y entonces cuando uno analiza los aspectos que determinan el éxito y el fracaso, por lo tanto el rendimiento, se puede hablar de múltiples factores, ¿no? De múltiples factores, desde el papel que desempeñan los maestros, desde los recursos, desde la interacción que juega el niño con la escuela. Pero hay uno en la que además está de acuerdo prácticamente todos los especialistas, que es en la importancia que tiene, digamos, la situación socioeconómica que vive el alumno, la situación, digamos, del ámbito personal y familiar del alumno y la repercusión que eso tiene en el rendimiento académico. Y todos los estudios, los últimos, los que vienen de la mano de los informes de rendimiento que se llaman los informes PISA, ponen de manifiesto que existe una correlación importante entre la situación socioeconómica que viven los alumnos y el rendimiento que se detecta